Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y estamos en una plática más sobre pensiones. Y esta plática es particular para mí porque son casos, quiero platicarles sobre casos reales, que así o titulamos el tutorial, casos reales sobre pensiones que fueron resueltos o que se ayudó a resolver a través de asesorías y que afortunadamente casos difíciles, ¿verdad? Que a veces se presentan pues con situaciones muy particulares que no deberían tal vez de suceder de esta manera, pero que hay muchos de ustedes que enfrentan estas situaciones difíciles y que lo que quiero al platicarles estos casos reales es que los tomen como experiencia. Tal vez ustedes no estén en una situación igual, pero sí similar, y que les ayuden a tomar una acción, a tomar un ejemplo, porque esa es la inteligencia emocional, el que aprendamos de las experiencias ajenas. Ya quedó atrás esa situación de que no se aprende en cabeza ajena, no, hay que aprender de experiencias de otras personas para no cometer los mismos errores o para pues tener actividades o acciones similares que les ayudaron a resolver estas situaciones. Ese es el objetivo de esta plática y de verdad lo que queremos es que ustedes se identifiquen. Si se identifican con alguno de estos casos, pues tomen alguna acción similar a lo que pues estas personas hicieron a través de asesoría para resolver esta situación. Entonces vamos a hablar del caso del señor Castro, por ejemplo, que hace años acudió a solicitar su pensión, hace años, y en ese momento le dieron una negativa de pensión por ley 97. ¿Por qué le dieron una negativa de pensión? Porque no tenía en ese momento la conservación de derechos activa, es decir, ya había dejado de cotizar hace algunos años y le dieron la negativa por ley 97 porque pues no contaba con las semanas posibles para una pensión ley 97. 1250 semanas en ese momento, en ese tiempo. Él tenía 550 semanas. Entonces, por número de semanas no le dieron una pensión ley 97 y le dieron una negativa por ley 73 porque no tenía o no contaba o no estaba en un periodo de conservación de derechos. Años posteriores, pues acude con nosotros porque se queda con esa inquietud de por qué le habían otorgado ley 97, pero finalmente él dijo, bueno, pues si es una negativa, de todas formas, pues ya no me dieron la pensión. Pero no le dieron una explicación de por qué le dieron una negativa por ley 97 o por qué no le dieron una pensión por ley 73, que muy fácil hubiera sido, señor, usted si se activa, como lo marca la ley, cotizando 52 semanas, ya puede venir a solicitar su pensión ley 73. No le dijeron eso, ¿verdad? Le dijeron, no, usted no cumple con los requisitos para una ley 73, vamos a ver por ley 97, tampoco porque usted no cuenta con el número de semanas mínimo que se requiere para la ley 97. Si nos dieran esa explicación, podríamos, o en el caso del señor Castro, pudo haber decidido él por su cuenta decir, bueno, ok, me faltan semanas, si quiero cotizar ese año, no quiero cotizar ese año, si quiero la negativa, alguna decisión que él hubiera tomado con información. Recuerden que la información y el conocimiento es poder, y aquí en este caso es poder decidir lo que cada uno quiera decidir. Entonces, bueno, pues aquí por falta de información, también por falta de no preguntar, no investigar, no asesorarse en ese tiempo, pues dejó, ¿verdad?, su caso en esta situación, y años posteriores, bueno, pues nos solicita la asesoría o viene con nosotros y para ver ese caso, y bueno, pues aquí lo que hay que hacer o lo que se hizo fue precisamente pues acudir al IMSS para solicitar
y reclamar este error en el cálculo de la pensión, ¿verdad? Porque él sí tenía las semanas para pensionarse por ley 73, pero le toman las semanas que no tenía para ley 97 y pues no se pensiona. En este caso sí hay una solución, porque bueno, pues él pudo haber en ese momento sido pensionado con, tal vez en ese preciso momento no porque le faltaba la conservación, pero sí llevar a cabo estas acciones si él lo hubiera decidido para poder pensionarse en este régimen. Entonces, cuando ustedes tengan alguna duda sobre su proceso, sobre la resolución de su proceso, sobre si está correcto o no, o qué les hace falta para cumplir con los requisitos, hay que asesorarse, por favor. Es un periodo muy importante, como siempre lo hemos comentado, es un periodo de vida, un proyecto de vida muy importante, determinante, ¿verdad? Entonces hay que buscar alternativas, no hay que quedarnos con los brazos cruzados, hay que buscar alternativas para solucionar nuestra situación. Y en muchos de los casos, de verdad, tal vez se los comento de una manera muy sencilla, hay todo un proceso alrededor de estos casos que se tuvieron que atender, pero que pueden tener una solución positiva. Entonces, aquí el enfoque es que hay que analizar, hay que informarse, hay que determinar si hay opciones de solución, alternativas de solución para su caso particular. Otro caso, por ejemplo, aquí de la señora Margarita, que nos dice o nos dijo en su momento, ¿saben qué? Y por casualidad tomó la asesoría, pero ella ya estaba decidida, ella estaba cotizando en modalidad 40 topado, y nos consultó para alguna otra situación, ¿no? Para esa decisión que ella había tomado, por ejemplo, de cotizar. Ella estaba decidida a cotizar los 4.8 años en modalidad 40 con el salario topado para obtener una buena pensión. Y bueno, en ese momento, para lo que nos consultó precisamente es para decir cuánto es lo que voy a lograr de pensión, ¿verdad? Dentro de 3 años o de 4 años, porque ya llevo un año cotizando en modalidad 40 topado. Al hacer la revisión de su documentación, de su situación, como siempre se los comento, nosotros analizamos la situación particular de cada uno de ustedes y no nada más la económica para saber qué alternativa tiene de inversión, sino, como siempre se los comento, la emocional, la familiar, la situación de salud. Bueno, analizando todos estos aspectos, y lo número 1, pues revisamos, ¿verdad?, los periodos que tenía ella registrados en su constancia de semanas cotizadas, y pues nos damos cuenta que los periodos que tenía registrados eran a partir del 97, en este caso, ¿verdad? Y después de julio del 97, que sabemos que a partir del 1 de julio del 97 quienes coticen ya pertenecen al régimen ley 97. Entonces, bueno, pensando que tal vez ella sí tenía un periodo cotizado con anterioridad, pero que no estaba registrado, bueno, pues la consultamos y le decimos, oiga, pero usted sí cotizó en un periodo anterior al 97, seguramente, ¿verdad? Porque así ya había tomado su decisión de cotizar en modalidad 40, pero no está registrado, no está reconocido, por lo menos no está registrado en su constancia de semanas cotizadas. Hay que solicitar una recuperación. Y nos dice, no, es que yo pues no sabía que para pues ser ley 73, pues yo tenía que haber cotizado antes. No, yo no he cotizado antes, yo coticé pues a partir de tal mes del 97, después de julio. Pues entonces, como en primera instancia decimos, es que usted es ley 97, no ley 73, no se va a poder pensionar con los salarios de los últimos 5 años, ¿verdad? Cotizados, porque eso es un procedimiento para ley 73 y usted es ley 97. Por supuesto, le surge la duda de decir, pero ¿por qué entonces me permitieron registrarme en el esquema de trabajador de modalidad 40, continuación voluntaria en el régimen obligatorio, si yo soy ley 97? Porque también las personas
que sean régimen pensionario 97 tienen derecho a cotizar en este esquema de continuación voluntaria en el régimen obligatorio modalidad 40. Entonces a veces una serie de confusiones nos lleva o los lleva a tomar decisiones equivocadas. Afortunadamente, porque así creo que hay que verlo, pues había cotizado solo un año en modalidad 40, no los 5 años, porque si se hubiera esperado a consultarnos después de los 5 años, pues ya hubiera pagado o hubiera cubierto ese esquema de pago de 5 años en modalidad 40 y no tener el resultado que ella pensaba que iba a tener, que ella quería. Entonces, bueno, ahí pues ya cambiamos, ¿verdad? La estrategia, rehicimos el plan. Por supuesto, no podemos cambiar el hecho de que fuera ley 97, pero sí, pues hay que adaptar el programa, el plan, de acuerdo a lo que sí le correspondía. Y pues en este caso, el salvar una cotización de 5 años con un salario topado que no le iba a dar el resultado, pues creo que fue dentro de todo afortunado. Entonces ahí es donde nuevamente la asesoría de verdad de situaciones difíciles, de situaciones que no iban a tener una respuesta positiva, se puede lograr, pues en este caso, ¿verdad? Con asesoría profesional. Otro caso que también les quiero comentar, son muchísimos y creo que vamos a seguir haciendo este tipo de tutoriales porque yo sé que con la experiencia de otras personas nos ayuda mucho tal vez a resolver nuestras propias situaciones, ¿no? Y hay que aprender de todos y de todo. Hay que aprender siempre, todos los días hay que aprender. Y si estamos en este proceso de pensión y ustedes están en este proceso de pensión, hay que tratar de aprender, pero bien. También hemos hablado de que a veces, pues, reciben comentarios, consejos de algunas personas que lo hacen con buena voluntad, pero que a veces están equivocadas en su información o hay ahí alguna confusión. Entonces, bueno, pues en lugar de ayudarnos, nos perjudica. Hay que asesorarte con personas profesionales, por favor. Entonces, otro caso que les quiero comentar, que son casos reales de verdad de todos los días, en esta situación del señor José, ¿verdad? Que los tenemos muy presentes porque pues son casos que en ese momento pues presentaban una dificultad. El señor José nos habla, ¿verdad? Nos pide la asesoría y nos dice que a él le acaban de ofrecer un trabajo, que ya lo iban a dar de alta el día de mañana, pero que pues precisamente consultó no para esa situación, sino dijo, oiga, me van a dar de alta el día de mañana en una empresa, pero yo quiero pagar un periodo retroactivo que prácticamente ya eran 5 años, con los cuales voy a aumentar mi pensión, ya va a ser con un salario topado, pero como se me presentó esta situación de una oportunidad de trabajo, voy a aceptarla, me voy a dar de alta, va a ser máximo un año, porque puede ser que sean 8 o 9 meses, pero que me conviene aceptarla y porque me va a ayudar también a pagar este retroactivo y posterior a que ya me den la baja, pues yo ya pago mi retroactivo en modalidad 40. Entonces imagínense si hubiera, es más, tuvimos que investigar si ya lo habían dado de alta porque él sabía que en esos días lo iban a dar de alta en la empresa en donde lo habían contratado. Afortunadamente no lo habían dado de alta todavía. Pero él no sabía que si lo hubieran dado de alta, ya no iba a poder pagar ese retroactivo, porque para pagar el retroactivo en modalidad 40, en continuación voluntaria en el régimen obligatorio, hay que estar dado de baja. Si a él lo hubieran dado de alta, pierde la oportunidad de ese periodo retroactivo, que era un periodo que le iba a dar la pensión que él quería, y que en este caso, pues lo iba a perder. Ya en ese momento, bueno, que se determinó que no lo habían dado de alta, se detuvo el alta en la empresa para que él realizara este registro en continuación voluntaria, modalidad 40, pagando todo ese periodo retroactivo y posteriormente sí lo podían dar de alta, ¿verdad? Una vez que ya hubiera realizado este pago,
que se hace en una sola exhibición, en un día, el día que se hace el procedimiento, y entonces ya pudo tomar esa oportunidad de trabajo, pero también tomó la oportunidad de pagar ese retroactivo, que es el que le iba a dar la pensión que él quería. Entonces, pues afortunadamente son casos en los que con la asesoría se resuelven favorablemente, tienen un final feliz, y eso es lo que queremos para ustedes, que tal vez tomen estas experiencias si están en una situación similar. Bueno, pues hay que aprender de estos casos. Hay muchas acciones, muchas situaciones que incluso, bueno, se puedan aplicar estas experiencias. Tal vez no era con pago retroactivo, tal vez era con otra situación, pero que nos puede servir, les puede servir a ustedes para resolver esa situación. Pero lo principal es asesorarse, de verdad. Entonces, estos son casos en los que afortunadamente se resolvieron de una manera favorable por tener una asesoría. Pues son casos de pensión, ¿verdad?, que se lograron resolver favorablemente. A veces de verdad tenemos casos muy difíciles que vamos también a platicarlos en alguna otra plática, que pues son casos que a veces se consideraban imposibles, ¿no? Y que, bueno, parte de esto son estos casos, porque de verdad, si en el caso de que no se hubiera pagado ese retroactivo, pues ya eso se pierde. Entonces, hubiera sido un caso imposible de resolver bajo la condición que se quería resolver, que era pagar el retroactivo. Serían casos imposibles. Entonces, en este caso, se hacen posibles la resolución positiva de estos casos que en un momento dado pudieron llegar a ser imposibles. Hay un caso, y les repito, son casos a veces muy difíciles, un caso de una pareja en donde pues el señor, jóvenes, los dos, con hijos pequeños, tiene un accidente muy grave. Y bueno, pues ya tras cirugías, ¿verdad?, tras toda esa situación, a veces indebidamente, pues se tratan de desviar la situación real, y en este caso particular, pues el trámite no se condujo de una manera, pues tal vez correcta, y se quería determinar como un accidente no de trabajo, y obviamente esta situación entre determinar un accidente de trabajo y uno no de trabajo, que sería determinado con una pensión de invalidez en el caso de otorgar una pensión, pues ya son cosas muy distintas, situaciones que les van a determinar ya un proceso que tal vez no sea favorable en este caso para ellos. Y son casos largos, de verdad, casos en los que suceden muchas cosas que por el tiempo, ¿verdad?, no podemos especificar tanto detalle, pero en esta situación yo quiero resaltar la actitud de la esposa. En este caso, ella, con la asesoría adecuada, ¿verdad?, con nuestra asesoría de bastante tiempo, ella estuvo batallando, luchando, pidiendo, solicitando lo justo. Hubo un momento en el que a él le decían que ya tenía que regresar al trabajo. Una persona que le habían implantado pues desde clavos, ¿verdad?, o situaciones ya muy fuertes para su rehabilitación, y que no podía físicamente hacer un traslado hacia a un trabajo. Lo querían obligar a que volviera a esa relación laboral sin él estar en condiciones para poder seguir con su procedimiento, que bueno, eso ya iba a implicar otras situaciones, y que pues no, a través del recurso de inconformidad y de que ella estuvo al frente haciendo o llevando a cabo los procedimientos correctos con la asesoría correcta, pues logró muchas cosas. Logró el que le dieran y le otorgaran la pensión por accidente de trabajo, que es por incapacidad permanente parcial o por incapacidad permanente total, para que también a través de esta pensión pues tuviera la oportunidad a la edad de 60 años de poder solicitar
una pensión por cesantía, ¿verdad? Cuando llegara el momento. Entonces, es muy importante que los procesos se realicen de manera correcta. Pero aquí, como yo les comentaba, lo que quiero resaltar es la actitud tan valiente, tan fuerte, tan positiva, tan llena de carácter ante momentos muy difíciles, momentos de adversidad que es cualquier persona puede caer incluso en decir, pues incluso depresión, ¿verdad? Ante una situación tan difícil de vida. Y sin embargo, esta persona en particular eh, toma fuerza pues de lo que puede tomar, que es de su familia, de sus hijos. Pero se puede tener esas dos alternativas. Hay personas que precisamente al enfrentarse a una situación difícil decae porque pues son situaciones muy fuertes. Sin embargo, hay personas que toman esto de verdad como un estandarte de valor y se enfrentan a, pues sabemos, a esos procesos o a esas personas que a veces nos encontramos al hacer los procedimientos, que siempre he reconocido que hay muchas personas con una actitud de servicio excelente y yo no me queda más que felicitar a esa persona porque por ellas se están haciendo y están creciendo como personas. Hay otras que no, desafortunadamente. Entonces, enfrentándose a esas negativas, a esas trabas que se ponen en el camino para hacer un procedimiento y que ella logró esa pensión para su esposo, ¿verdad? Esa pensión de accidente de trabajo, de riesgo de trabajo, que es la pensión por incapacidad permanente, parcial o total, y que sigue luchando también por la rehabilitación correcta que le deben de otorgar. Y este ejemplo lo quiero poner como esa actitud que se debe de tomar ante cualquier proceso. Afortunadamente a veces son procesos que no son tan graves, no son tan dolorosos, no son tan difíciles y que entonces con mayor razón tienen que tomar esa actitud, como se los comenté en un tutorial pasado, de hay que informarse, hay que prepararse, hay que solicitar lo correcto, lo justo y no hay que desesperarse, ¿verdad? Siempre con educación y con calma hay que enfrentar estos procesos porque sí se puede. Y en un proceso de pensión, de alguna manera que podemos llamar un proceso natural de pensión por cesantía o normal de pensión, que aunque se les presenten esas dificultades, hay que tomar esa actitud, informándose, preparándose, yendo precisamente con los datos correctos, con la información correcta, para que ustedes puedan argumentar como lo hemos visto. Entonces, pues ese es un ejemplo también de muchas cosas, pero el que más quiero resaltar es el de esa actitud y de ese valor que se debe de tener a veces para enfrentar esos procedimientos. Este es un procedimiento o fue un caso de una situación grave, muy doloroso, pero hay procedimientos que sí son un poco difíciles por todo lo que se nos presenta, pero no se comparan con esto. Entonces, creo que en mayor medida se tiene que tomar esa actitud de prepararse para enfrentar estos procedimientos. Estos son algunos de los casos, y me podía seguir, ¿verdad?, contando desafortunadamente casos muy difíciles, pero que se lograron resolver positivamente, que a veces llamamos casos de verdad imposibles, pero que se lograron resolver positivamente. Y les quiero comentar uno o dos casos que tal vez no sea un ejemplo de que se resolvieron porque ya desafortunadamente pues llegan a nuestras manos cuando ya sucedieron estas situaciones que ya no tienen una solución tan fácil tampoco, pero que les sirva, lo que quiero es que les sirva de experiencia. Es ya muy común y ha sido muy común durante muchos años el que se les acerquen personas cuando están en este proceso de pensión y les digan o los inviten, ¿verdad? O que les digan, ¿sabes qué? Yo te puedo aumentar ese número de semanas que tienes para que tengas una mayor pensión o para que tengas derecho a una pensión. Yo te puedo aparecer esas semanas en el sistema, en tu constancia de semanas cotizadas. Y lo hacen, ¿verdad? Entonces sabemos que esto son cosas indebidas, que si son semanas que no hemos cotizado nosotros, que no hemos
trabajado en nuestra vida, en nuestro proyecto de vida laboral, en nuestro trayecto de vida laboral, pues son semanas que no nos corresponden. Entonces, aquí de verdad tenemos todos los días muchísimos casos y que en este momento, en esta plática, quiero transmitirles dos, que en este caso sería esta situación de que pues los inviten, los convoquen a que de una manera fácil puedan aumentar su número de semanas. Esta persona, bueno, le aumentaron las semanas, fue a hacer su trámite de pensión, se presentó ya en hacer el trámite. En ese momento ya tenían detectado su caso ahí en el IMSS y le dijeron, no, usted tiene una negativa de pensión porque fueron alterados sus registros, ¿verdad? Y usted nos está presentando como válido estas semanas que no le corresponden. Hay mucho detalle alrededor, pero esta es una situación que pueden evitar, por favor. Ponen en riesgo pues la pensión que sí pudieron obtener en un momento dado por facilitar o tomar ese camino fácil que no debe ser, de verdad. Entonces, en este caso, ¿verdad? No hay que irse por el camino fácil. No nos lleva a un buen final. En este caso, si esta persona hubiera consultado, bueno, tal vez el consejo que se le hubiera dado es no lo acepte, ¿verdad? Ya es una decisión personal, es solo pues una orientación y un consejo, pero las decisiones finales las toman ustedes. Y la responsabilidad y las consecuencias también en este caso son, pues desafortunadamente, para quien lo hace, ¿no? Otro caso que finalmente no fue una situación de una culpabilidad, tal vez sí responsabilidad en parte, de una persona que cotizó 5 años, modalidad 40, topado, y ya en el momento de pensionarse, en esta revisión que hace el IMSS, él se da cuenta que el periodo que le antecede a modalidad 40 fue algunos años en una cooperativa para activar su conservación de derechos y que esta cooperativa no estaba regulada de acuerdo a ley y que incluso esta persona nos decía, pero hay muchas personas que ya se han pensionado a través de esta cooperativa y no había sucedido, ¿no? Ahora, el IMSS le decía, bueno, es que vamos a hacer revisión ahora de que ya se encontró, al hacer esta revisión, tal vez en los casos anteriores no había hecho esta revisión, entonces ahora se van a ir, fíjense, hacia atrás de estos casos que ya habían tenido una pensión y que pues no había sido revisada esta situación. En este caso, bueno, pues él decía, yo no desconfié, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues hay que tratar de revisar que en la empresa en la que usted esté dado de alta, yo sé que es muy difícil porque la realidad es que si se le pide al patrón, oye, a ver, enséñame que tú llevas toda tu reglamentación, ¿verdad? De tus documentos, tus datos de acuerdo a ley. Es difícil, esa es una situación, pero por lo menos si es un patrón, hay que pedirle, ¿verdad?, las cuotas obrero-patronales en donde aparezca su nombre, el nombre de usted, que ahí le está pagando de ese mes, de ese bimestre, sus cuotas obrero-patronales para saber que por lo menos está pagando, ¿verdad?, está haciendo esos pagos. Sé que a veces no es fácil, pero hay que hacerlo, porque si no se nos pueden presentar estas cosas. O en el caso de esta cooperativa, bueno, decía, bueno, es de una persona que pues yo conocía, que para mí era confiable, ¿verdad? E incluso la persona decía, es que todo está en regla. Bueno, pues ahí hay que demostrarlo ante las instancias correspondientes y pues en este caso, ¿verdad? Se puede, si de verdad estaba correcto todo esto, hay que demostrarlo para que se resuelva esta situación y pues de alguna manera, aunque ya hubieran invalidado todos estos años, imagínense 5 años de salario topado, pues si se demuestra en un momento dado que esta institución, esta empresa sí cumplía con los requisitos, bueno, pues ahí va para atrás toda esta decisión. En el caso de que no, pues ya hay esa consecuencia de cancelación, de invalidación de periodos cotizados, de una inversión fuerte y alta. Entonces hay que tratar de evitarlos, hay que tratar de corroborar, de informarnos. Ya estamos en estos tiempos y en estas situaciones de tomar la mayor acción de nuestra parte
para que todo nuestro proceso sea, pues, y resulte con éxito, ¿verdad? Bueno, pues estos son algunos casos de verdad, algunos imposibles que se resolvieron precisamente a través de asesorías o que se lograron resolver, y bueno, algunos otros casos en este caso, como un referente, como una advertencia de lo que puede suceder y de que hay que tomar acción para que no suceda y que no se tengan estas consecuencias negativas. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención. Como siempre, yo les voy a recomendar que realicen su planeación de pensión si están en este proceso de pensión. No importa que inicien, es una herramienta que tiene una mayor eficiencia entre más tiempo de anticipación se realice, se tenga en las manos esos datos, esa información. Entonces realicen su planeación, si están iniciando, si están intermedios, si ya van a terminar su proceso, para que ustedes tengan un referente de cuántos son los montos de pensión, o incluso si se hace con anticipación, qué opciones pueden tener ustedes de pensionarse, la estrategia correcta, adecuada a través de esta planeación de pensión. Es muy importante. Entonces, si ustedes requieren que les realicemos esta planeación de pensión, con mucho gusto, directamente, usted y yo platicamos de sus objetivos, de sus necesidades, determinamos la estrategia correcta, más apropiada para usted, para cada caso es particular. Entonces, puede ser a través de una asesoría telefónica, videollamada, presencial. Estamos en la Ciudad de México, con mucho gusto. A mí me gusta recibirlos en el despacho. Ahí estamos, nos conocemos, platicamos muy a gusto. Nos da siempre, a mí me llena de motivación, la emoción, ¿verdad?, de que nos veamos personalmente. Entonces, pues directamente conmigo en cualquiera de estos medios se recibe la asesoría. Si ustedes la solicitan, podemos establecer la estrategia para su planeación, o podemos revisar su planeación, ¿verdad?, ya en un momento dado que se les elabore. Entonces, bueno, pues esa es la invitación de una planeación, una asesoría. Cualquier duda que tengan, de verdad consúltenlo con profesionales, por favor, para que tengan la respuesta correcta. Los datos de contacto aparecen en la parte inferior del tutorial. El número de WhatsApp es el 55 49 13 53 19, o el correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Están nuestros contactos en la página de Facebook o de TikTok, en cualquiera de las plataformas que usted quiera encontrarnos. Ahí estamos. Por supuesto, pues en nuestra página de YouTube, ¿verdad?, ya con nuestros más de 200 videos. Ahí pueden encontrar cualquier tema que ustedes quieran consultar, con mucho gusto. Entonces, bueno, si no se han suscrito, suscríbanse, nos ayuda mucho para que esta información se haga llegar a un mayor número de personas. También, pues si les gustó la plática, le pueden dar like en sus comentarios. También nos ayudan mucho a orientarnos sobre los temas que los están preocupando y para que nos ocupemos de ellos. Entonces, muchísimas gracias por también sus bendiciones, sus frases tan bonitas, sus testimonios. De verdad que es increíble la emoción que nos puede transmitir una persona que nos habla para darnos las gracias porque ya se pensionó, porque ya está recibiendo su pensión, y es otra dimensión cuando ya se pensionaron. Es otra realidad, es una tranquilidad, una paz. Entonces, de verdad, ojalá todos ustedes que están en este proceso lleguen a ese final de estar recibiendo una pensión que les dé esa tranquilidad y esa paz. Muchísimas gracias por su atención. Compartan estas pláticas a personas con las que ustedes pues tengan contacto y sepan que les va a ser de utilidad. De toda la República Mexicana, muchas gracias. Nuestros mexicanos en el extranjero, de tantos lugares, muchas gracias, ¿verdad? Y bueno, por último, siempre saben que pues cerramos con alguna reflexión, con alguna frase. En este caso, lo que yo les quiero comentar es que a veces no nos
no seleccionamos a las personas con las que tenemos contacto, con las que convivimos, independientemente de nuestra familia, ¿verdad? Que son las personas que están ahí al día con nosotros, con las que convivimos, pero a veces también tenemos pláticas o convivimos con algunas otras personas que sabemos y nos damos cuenta que después de una plática con alguna persona, pues nos sentimos desmotivados o de alguna manera desvalorizados o nos, nos damos cuenta que la plática a veces con algunas personas, con la convivencia con algunas personas, no nos ayuda, no es positiva, contraria a veces el compartir, el platicar, e incluso el ver a esa persona, ¿verdad? A esas personas nos motiva, nos da alegría, nos da gusto, nos da incluso motivación por algo que nos comentó, por la manera en que los escuchó, ¿verdad? Y la respuesta que tuvieron, incluso puede ser no verbal, sino una respuesta de que les puso atención en lo que ustedes le comentaron, le platicaron. Esos sentimientos agradables, precisamente nosotros nos damos cuenta, todos nosotros nos damos cuenta de cuáles son esas personas que nos ayudan a sentirnos mejor. Y esa es de alguna manera la propuesta. Hay que ser selectivos, sí, porque nuestro tiempo es muy valioso y muy importante. Entonces, si sabemos que con alguna persona que ya detectamos que no tenemos esa respuesta tan positiva, pues hay que tratar de alejarnos de esas personas, no nos ayudan, y sí hay que acercarnos y tener más convivencia con esas personas que sentimos que nos dan, que nos suman, ¿verdad? En lugar de restarnos, que nos dan energía, en lugar de drenarnos energía. Esas personas son las que vale la pena que convivamos, esas personas que nos hacen sentir mejor. Entonces, ese es el mensaje de verdad. Es importante porque pues nosotros somos emoción, como seres humanos vivimos de esas emociones, entonces hay que allegarnos de esas emociones positivas. Pues espero que les haya gustado tanto el tema como la reflexión, ¿verdad? Y que saben que todos estos mensajes son para hacernos sentir mejor y para lograr un proceso de pensión con más éxito. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención y estamos en una nueva plática con un tema que seguramente les va a ser de interés. Muchas gracias, buenas tardes.